Bien, vamos a continuar trabajando con la relación que existe entre las operaciones elementales aplicadas sobre los renglones de una matriz y la premultiplicación de la matriz dada por la matriz elemental correspondiente. Vimos en la clase anterior que, dada una matriz de m por n, voy a situarme en un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo esta matriz, ¿sí? Aplicar una operación elemental sobre los renglones de esa matriz es equivalente, en este caso multiplicamos el renglón 1 por 5, ¿sí? Aplicar esa operación elemental sobre los renglones es equivalente a considerar la matriz elemental correspondiente a dicha operación elemental y premultiplicar dicha matriz elemental por la matriz A en cuestión. Realizar esta multiplicación de la matriz elemental por la matriz A da el mismo resultado que haber aplicado solamente la operación elemental en cuestión sobre la matriz A. Entonces ahora vamos a utilizar este resultado, ¿sí? El resultado del teorema 12, para escribir una matriz dada en su forma escalonada como producto de matrices elementales. Pero como no es sencillo determinar a primera vista, así por los primeros ejercicios, cuál es la matriz elemental por la que tenemos que premultiplicar, a mi parecer resulta más sencillo que primero llevemos la matriz A su forma escalonada reducida aplicando operaciones elementales y después consideremos las matrices elementales asociadas para poder determinar el producto de matrices elementales buscado. Entonces, considerando la matriz A como la matriz dada, ¿sí? Es decir, la matriz que tiene por elementos A 0, 1, 3, 5, 1, menos 3, 0, 2, 2, menos 6, 2, 0, ¿sí? Lo que queremos hacer es considerar la forma escalonada reducida de esta matriz. Es decir que lo que necesitamos es el 0 que está acá, transformarlo en 1, ¿sí? Y una forma conveniente de realizar esa transformación es intercambiar la fila 1 con la fila 2. Si intercambiamos la fila 1 con la fila 2, lo que obtenemos es 1, menos 3, 0, 2, 0, 1, 3, 5, 2, menos 6, 2, 0. Entonces observo, el primer 1 principal ya lo tengo, el segundo 1 principal también, pero ¿por qué no puedo seguir considerando este 1 principal? Porque cuando trabajaba la forma escalonada, lo que tenía que hacer era, considero el primer 1 principal y después hago todos los ceros debajo. Es decir, que este 1 que está acá, por ahora no me sirve, ¿sí? Aclaración, por ahora no me sirve. Es decir, que considero el 1 de la posición 1, 1. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? Hacer 0 en el segundo renglón, ya lo tenemos. Ahora, el siguiente objetivo sería hacer 0 el 2 que está en el tercer renglón. ¿Cómo lo hacemos? Con la operación aplicada a la fila 3, ¿sí? En la cual hacemos fila 3 menos 2 por fila 1. Al realizar esa operación, recuerden que en la fila 1 está el 1 principal. La fila 1 queda igual. La fila 2 también. Y la fila 3 queda modificada mediante la operación que escribimos. 2 menos 2 es 0, menos 6 menos 2 por menos 3. Menos 2 por menos 3 es 6. Menos 6 más 6 es 0. 2 menos 0 es 2. Y 0 menos 2 por 2. 0 menos 4 es menos 4.
¿sí? Entonces, fíjense, 1, 0, 0 la primera columna ya lo tenemos. El próximo paso sería fijarnos, ¿sí?, en que tenemos que conseguir el próximo 1 en el segundo renglón, ¿sí?, como primer elemento no nulo. Fíjense, en el segundo renglón el primer elemento no nulo ya es un 1, por lo tanto no tenemos que armarlo. Debajo de este 1 tenemos que crear ceros. Ya tenemos ceros, ¿sí? Entonces, siguiendo el mismo razonamiento, nos fijamos, la tercera fila es no nula, entonces el primer elemento no nulo tiene que ser un 1. ¿Qué tendríamos que hacer para que el primer elemento no nulo sea un 1? A este coeficiente de acá, a este número 2 de acá, transformarlo en 1. ¿Cómo hacemos eso? Y multiplicando la fila 3 por el inverso multiplicativo de 2, que es 1/2 por fila 3. ¿Sí? Entonces, la fila 1 y la fila 2 quedan iguales. Y la fila 3 queda modificada. ¿Sí? ¿De qué manera? Multiplicada por 1/2. Presten atención ahora a las tres operaciones elementales que aplicamos y en el orden en que lo aplicamos. ¿Sí? Fíjense, yo voy a escribir en la próxima página, voy a copiar la matriz dada, ¿sí?, y voy a recordar las operaciones elementales que aplicamos. Intercambio de fila 1 con fila 2, a la fila 3 le restamos 2 veces la fila 1, lo voy a anotar acá. Hicimos en este orden: intercambio de fila 1 con fila 2, a la fila 3 le asignamos fila 3 menos 2 veces la fila 1, y finalmente a la fila 3 le asignamos 1/2 por la fila 3. ¿Sí? Ahora bien, la primera operación elemental que aplicamos fue esta. ¿Sí? Considerando que esta operación elemental tiene asociada una matriz elemental correspondiente, vamos a ponerle E sub 1, es que vamos a tener que determinar quién es E sub 1. Para determinar quién es E sub 1 tenemos que saber, además de la operación elemental que se aplicó, cuál es el orden de la matriz elemental por la que vamos a multiplicar o premultiplicar a la matriz A. Fíjense esto, la matriz A es una matriz que tiene tamaño 3 por 4. Entonces, si tenemos que premultiplicarla por una matriz elemental, esta matriz elemental, que tiene que ser cuadrada, necesariamente tiene que ser de 3 por 3. Y si tiene que ser de 3 por 3, ¿sí?, es una matriz que se consideró de la matriz identidad de orden 3. ¿Sí? Considerando como base la matriz identidad de orden 3, es que se crea la matriz elemental correspondiente. Ahora bien, ¿cuál es la matriz elemental correspondiente a la primera operación elemental? Es la matriz en la cual sobre la identidad de 3 por 3 se intercambia la fila 1 y la fila 2. Es decir, que esto genera la matriz 0, la fila 1 y la fila 2, perdón. 0, 1, 0, 1, 0, 0, ¿sí? La tercera queda igual, 0, 0, 1. Entonces, ¿sí?, que a la matriz A se le haya aplicado esta operación elemental es equivalente a que se la haya premultiplicado por la matriz elemental E sub 1. Si a la matriz A se la premultiplica por esta matriz, es decir, se hace E sub 1 por A, el resultado será
una nueva matriz en la cual los renglones 1 y 2 están intercambiados. ¿Sí? Eso lo pueden ir haciendo ustedes como verificación. ¿Qué se hizo luego de aplicar esta operación elemental? Se aplicó esta. De la misma manera, la segunda operación elemental tiene una matriz elemental asociada, que le vamos a poner E sub 2. ¿Cuál es la matriz elemental asociada? Y la asociada a esta operación elemental. Es decir que, como la fila modificada es la 3, las dos primeras son iguales a la matriz de identidad. Y la última es la que se modifica. Fila 3 menos 2 por fila 1. Es decir que acá tendremos menos 2, 0, 1. Recuerden que la operación elemental se aplica sobre la matriz identidad. Es decir que a la matriz anterior se la premultiplica por la matriz elemental E sub 2. Es decir que, a ver si volvemos atrás, cuando nosotros hicimos A premultiplicada por E sub 1, deberían haber obtenido esto. ¿Sí? Ahora, a esta que es A premultiplicada por E sub 1, esta de acá es, vamos a escribirlo así, E sub 1 por A dio esto. ¿Sí? Cuando le aplican la siguiente operación elemental, que es esta, lo que están haciendo es la multiplicación de E sub 2, que ya la determinamos, por la matriz anterior, que es E sub 1 por A. Es decir que acá lo que se hizo fue esta matriz por esta, ¿sí? En el orden en que está escrita. Y luego, ¿qué operación elemental se aplicó finalmente? La tercera, en la cual a la fila 3 se la multiplica por un medio, ¿sí? Es decir que la matriz elemental 3 asociada es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, un medio. ¿Sí? Entonces, considerando el razonamiento anterior de forma análoga, aplicar esta operación elemental, ¿sí?, es equivalente a premultiplicar por la matriz elemental E3. ¿Sí? Es decir que acá tendremos E3 por E2 por E1 por A. Entonces, si volvemos atrás, nosotros tendríamos esta matriz anterior como E3 por la anterior, que la anterior era E2 por E1 por A. ¿Sí? Lo escribo acá abajo. E3 por E2 por E1 por A. Fíjense, ¿qué obtuvimos por resultado? Lo que obtuvimos por resultado fue todo esto. ¿Y qué es esto? Es la forma escalonada reducida de A, que por ejemplo le voy a llamar B. ¿Sí? Vamos a suponer que B es la forma escalonada reducida de A. Entonces, E3 por E2 por E1 por A da por resultado B, donde B es la forma escalonada reducida de A. Voy a poner acá, lo voy a escribir acá. B es la forma escalonada reducida de A. Forma escalonada reducida de A. ¿Sí? Entonces, lo único que habría que hacer ahora es, y a esto lo voy a escribir más chiquito, es reemplazar por las matrices que escribimos. Voy a hacer acá la línea divisoria. Si hacemos E3, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 medio, por E2. E2 es 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 2, 0, 1.
por, voy a escribir acá abajo, por E1, que 1 es 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, por la matriz A, 0, 1, 3, 5, 1, menos 3, 0, 2, 2, menos 6, 2, 0, este producto, ¿sí?, debería dar por resultado este producto que empieza acá, ¿sí?, continúa con E3, por E2, por E1, por A, debería dar por resultado la matriz que nosotros obtuvimos como forma escalonada de A, ¿sí?, esta matriz de acá. Perdón. Vamos a pegarla. La forma escalonada de A, nosotros vimos que era esta matriz. Entonces, la forma escalonada de A nos dio, en el ejemplo anterior, 1 menos 3, 0, 2, 0, 1, 3, 5, 0, 0, 1 menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Hicimos pasos que no eran necesarios. Nosotros primero aplicamos operaciones elementales sobre la matriz A para llevarla a la forma escalonada. Y después consideramos las matrices elementales asociadas a cada operación, ¿sí?, y se las fuimos premultiplicando a la matriz A en el orden en que fuimos aplicando esas operaciones elementales. ¿Por qué digo que no siempre son necesarias? Porque si, por ejemplo, yo me doy cuenta que acá tengo que intercambiar el renglón 1 con el renglón 2, no es necesario que aplique las operaciones elementales, sino, si me doy cuenta cuál es la matriz elemental asociada a esta operación elemental, la puedo considerar ya y realizar solamente la multiplicación. ¿Sí? Mi sugerencia es, por ahí, primero aplicar las operaciones elementales, hacer como hicimos acá, aplicar las operaciones elementales y después ir determinando las matrices elementales necesarias, ¿sí?, para el producto. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes van considerando las matrices elementales, no saben cuál es el resultado hasta que no realizan la multiplicación. No es lo mismo que cuando aplican las operaciones elementales sobre A, que tienen el resultado inmediato, ¿sí? Entonces, una forma sería hacer como hicimos acá, primero reducirla con las operaciones elementales y después considerar las matrices elementales correspondientes. Y si no, otra forma sería decir, bien, yo acá me doy cuenta que tengo que intercambiar la fila 1 con la fila 2, es decir, que tengo que premultiplicar por esta matriz elemental, ¿sí?, es decir, es hacer E sub 1 por A, y bueno, hago la multiplicación y veo que me da. Cuando veo que me da, digo, bueno, seguramente lo que me dé en esa premultiplicación va a ser esto acá, va a ser esta matriz de acá. Entonces ahí digo, bueno, acá tengo que hacer un 0. Para hacer un 0 acá, tengo que considerar la matriz elemental correspondiente a esta operación. Y de esa manera es que determino E sub 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero ustedes eligen de qué manera hacerlo. Lo que tiene que estar siempre es este producto detallado, ¿sí? Es decir, escribir B, que es la forma escalonada reducida de A, como el producto de A con otras matrices elementales, ¿sí? Porque fíjense que no tiene solamente matrices elementales. Tiene, en la escritura tiene la matriz A y matrices elementales, ¿sí? Bien. Aparece una nueva definición, que es la definición de equivalencias por renglones. ¿Qué establece esta definición? Que A y B, matrices del mismo tamaño, son equivalentes por renglones si una de ellas puede ser escrita
una de ellas, cualquiera de las dos, puede ser escrita como la otra multiplicada por matrices elementales. O dicho de otra manera, lo voy a escribir acá al lado, dicho de otra manera, sería que dos matrices son equivalentes si una puede obtenerse a partir de la otra aplicando un número finito de operaciones elementales. ¿Sí? Es la misma definición, solamente que haciendo referencia a operaciones elementales. Y acá lo que dice es que dos matrices son equivalentes cuando una se puede escribir como el producto de matrices elementales por esa otra matriz. Entonces, si nosotros consideramos el ejemplo anterior, la matriz B, que es la forma escalonada de A, es, yo acá puse reducida, pero no era reducida, perdón, acá es forma escalonada de A, la matriz B, como se puede escribir como E3 por E2 por E1 por A, podemos decir que B y A son equivalentes por renglones. Son equivalentes. ¿Sí? Ya sabemos que la equivalencia es por renglones. ¿Por qué? Porque una puede escribirse a partir de la otra, ¿sí? Aplicándole un número finito de operaciones elementales. Bien, continuando. El siguiente teorema establece que las matrices elementales, que ya sabemos que son cuadradas, siempre son invertibles. ¿Sí? Y la característica que tiene es que las inversas de estas matrices elementales también son matrices elementales en sí. Vamos a ver qué pasa con estos ejemplos. A ver, para el caso 1, tenemos una operación elemental, una matriz elemental, que se obtiene de la matriz de identidad de orden 3, intercambiando el renglón 1 y el renglón 2. Si lo que tenemos que hacer es encontrar la inversa de esta matriz elemental E sub 1, lo que tenemos que encontrar es una matriz E sub 1 a la menos 1, que multiplicada por la matriz E sub 1 de la matriz identidad, por definición de inversa. ¿Sí? Y recordemos que al premultiplicar una matriz por una matriz elemental, lo que estamos haciendo es aplicar esa operación elemental sobre los renglones de la matriz. Es decir que, para que este producto dé por resultado la matriz identidad, lo que tendría que hacer es buscar una operación elemental que trabaje con estos dos renglones y los devuelva al lugar que tenían a la identidad, porque al realizar esta multiplicación tiene que dar por resultado la identidad. ¿Y cuál es esa operación elemental? Fíjense que es la misma. Lo que tengo que hacer es, como cuando yo partí de la identidad, apliqué esta operación elemental y obtuve E sub 1, ahora para deshacer esto y transformarlo de nuevo en identidad, voy a tener que aplicar la misma operación elemental. Por lo tanto, la matriz elemental correspondiente E sub 1, la inversa de la matriz elemental E sub 1, voy a escribirlo más chico, la inversa es la misma matriz. ¿Por qué? Porque tengo que aplicar de nuevo esta operación elemental para deshacer el cambio. Es decir, es la matriz 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Esto es un caso
especial que se cumple con las matrices elementales que se obtienen de haber obtenido intercambio de renglones. En el ejemplo 2 tenemos una matriz elemental que se obtiene de haber aplicado una operación elemental en la cual a una fila se le suma un múltiplo escalar de otro. ¿Sí? Fíjense, a la tercera fila de la identidad lo que se hizo fue, se le restó 2 veces el renglón 1. Esta operación elemental se aplicó para obtener esta matriz. ¿Sí? Ahora, si lo que quiero hacer es volver a obtener la identidad, porque lo que estoy haciendo es a la matriz C sub 2 premultiplicarla por su inversa, porque lo que quiero hacer acá es ver qué forma tiene la inversa, lo que tengo que hacer es, si este lo quiero transformar en 0, ¿cómo haría? Al renglón 3 le sumo 2 veces el renglón 1. Es decir, que aplico una operación parecida a esta, que lo que tengo que hacer es cambiarle el signo a este escalar. Y si la operación que hago es al renglón 3 le asigno renglón 3 más 2 veces el renglón 1, entonces la matriz elemental correspondiente, que es la inversa de esta que trabajamos, es 1, 0, 0, 0, 1, 0, y acá tengo un 2 en lugar de tener un menos 2, 2, 0, 1. Entonces, van a ver ustedes que las inversas de las matrices elementales que se obtienen con estas combinaciones son casi iguales a la matriz elemental. La única diferencia es que cambia en el signo del escalar, ¿sí? En el signo del escalar en el cual se le sumó a una fila un múltiplo escalar de la otra fila. Ustedes pueden verificar que la inversa de E2 es esta matriz. ¿Cómo lo verifican? Por multiplicación. Si hacen la multiplicación de E2 por E2 a la menos 1, les debería dar la identidad por definición de inversa. Y finalmente, el tercer ejemplo es ¿cuál sería la inversa de una matriz elemental? ¿Cuál sería la inversa de una matriz elemental en la cual a un renglón se la multiplica por un escalar? Si dada esta matriz yo quiero aplicarle una operación elemental para transformarla en la identidad, porque si lo que quiero hacer es buscar su inversa, tengo que multiplicar esta matriz por otra matriz, ¿sí? ¿Cuál es la operación elemental que tendría que aplicar? Si acá tengo un medio, lo que tengo que hacer es multiplicar por 2 esta fila para lograr el 1. Entonces, ¿cuál será la inversa de esta matriz elemental? La que se obtenga haciendo, si acá multipliqué por un medio, ahora voy a multiplicar por el inverso. 2 por el renglón 3, se lo asigno el renglón 3. Entonces, la matriz elemental inversa correspondiente a la tercera será 1, 0, 0, es igual a la otra, solo que va a diferir en el escalar que aparece. ¿Qué es lo que va a aparecer a la inversa? El inverso del escalar por el que habíamos multiplicado la matriz original. ¿Sí? Entonces, cuando queremos hallar la inversa de una matriz elemental que se produce por el intercambio de 2 filas de la matriz identidad, la inversa es la misma matriz elemental. ¿Sí? Cuando queremos encontrar la inversa de una matriz que se obtiene, de una matriz elemental que se obtiene haciendo la suma de una fila con un múltiplo escalar del otro, lo único que tenemos que hacer es cambiarle el signo a ese escalar. Acá teníamos un menos 2 y en la misma posición vamos a tener el mismo número pero opuesto, el número opuesto. Y cuando tenemos una matriz elemental que se obtuvo al multiplicar una línea por un escalar, una línea de la identidad por un escalar, la inversa de esa matriz elemental se obtiene, ¿sí?, multiplicando por el inverso del escalar. Hoy teníamos el escalar 1 medio y ahora tenemos el escalar 2. ¿Sí? Esas son reglas prácticas como para que encuentren fácilmente las inversas de las matrices elementales dadas. ¿Sí? Si no, bueno, aplican en Gauss-Jordan y van a llegar a esto también. ¿Sí?
Bien.